Bueno, chicos, vamos a terminar esta unidad 12, pero lo que les he pedido que sigamos trabajando con el Código Civil y Comercial. Lo que nos queda ver es qué pasa con el efecto de los actos jurídicos, ¿sí? Cuando el efecto va a ser siempre entre las partes. Y ahí nosotros nos vamos a remitir a las cláusulas contenidas en los contratos, ¿sí? Van a ir al 1021 de sus códigos civiles y comerciales, donde les va a establecer la regla general en el 1021. Y ahí les va a decir que el contrato solo tiene efecto entre las partes y no lo va a tener con respecto a los terceros. Muchos autores van a encontrar que hablan del Código Civil y que hablan del Código de Comercio. Las reglas se han mantenido, no hay un cambio sustancial, ¿sí? En 1021, bueno, ya lo hemos hablado, siempre los efectos son entre las partes, que son quienes ejercen la prerrogativa jurídica, y si hay un representante, el efecto va a tener en cuenta a quienes están representando, no al representante, ¿sí? Eso hemos trabajado bien en profundidad en la clase anterior. Ahora, ¿qué va a pasar con los terceros? El 1022 les dice: el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre partes o obligaciones que éstas no han convenido, excepto a disposiciones contrarias, ¿sí? El 1023 nos va a definir quiénes son las partes del contrato, para que nosotros tengamos en cuenta cómo funciona entre el 1021 y el 1022. Y les dice: se considera parte del contrato a quien le otorga el nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Es representado por un otorgante que actúa en su nombre o interés, y el tercero manifiesta su voluntad contractual, aunque ésta sea transmitida por un corredor o por un agente sin representación, ¿sí? El B y el C se refieren a los representantes, y el A es, digamos, cuando la parte misma actúa. El 1024 habla de los sucesores, dice: los sucesores universales. Los efectos del contrato se extiende activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que en él nacen sean inherentes a la persona o la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o que esté prohibida por una cláusula de contrato o por la ley. Acá es donde nosotros habíamos trabajado, se acuerdan, con las limitaciones a la transmisibilidad. En el 1024 está. Y con respecto a los sucesores, porque los sucesores no son terceros específicamente, se van a extender pasiva y activamente. Ahora, ¿cuándo tienen límite? Cuando son obligaciones de instituto personal, o cuando no tiene que ver con la naturaleza misma de la obligación, o hay una cláusula de contrato, o la ley. Como si la ley, nosotros podemos ir a los derechos reales, cuando hablamos del derecho de usufructo, que lo hemos trabajado en la clase anterior. Bueno, ¿qué pasa? El tercero se puede incorporar a este acto jurídico. Estas son las partes, ¿sí?, que forman el acto jurídico. Ahora, el tercero puede venir a incorporarse, sí. Y en eso habla el 1025, a partir del 1025. Y vamos a tener la contratación a nombre de un tercero. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. La ejecución implica la ratificación tácita, ¿sí? Acá tenemos pequeños esbozos de lo que es la ratificación, que ya lo hemos hablado, que lo vamos a trabajar en la unidad 16, en la última unidad. ¿Qué pasa con la promesa del hecho del tercero? Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla o responde personalmente por la caso negativa. Esto es cuando nosotros prometemos que un tercero va a realizar una actividad en el acto jurídico, y cómo esa actividad, digamos, del tercero me va a afectar a mí, que yo me obligue a que él lo haga, ¿sí? Nosotros vamos a tener que garantizar que la promesa sea aceptada, y estamos obligados a que él la acepte, y si no, vamos a responder nosotros, no por su negativa. Nosotros vamos a decir: no somos responsables cuando nosotros hemos prometido que el tercero vaya a cumplir, ¿sí? Ahora, esta es la promesa de que el tercero produzca un hecho. Ahora, ¿qué pasa? O sea, el 1025, para que ustedes lo tengan bien en cuenta, habla de la contratación a nombre del tercero, como si yo fuera representante. El 1026 habla cuando yo tengo una promesa de que el tercero va a realizar algo, ¿sí? El 1027 nos habla cuando nosotros lo hacemos a favor de un tercero, ¿sí?
Y ahí es donde aparece el 1027 que les dice que contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario determinado o determinable. El promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no perciba la aceptación del tercero beneficiario, pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente, que éste tiene interés en el que sea mantenido. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos o facultades resultantes de la estipulación a su favor. Acá nosotros vamos a tener tres partes, ¿sí? ¿Quién es el beneficiario, el tercero? ¿Quién es el que estipula? Y quién es ya les digo acá bien el término, el promitente, el que promete, ¿sí? Esas son digamos, las partes que van a aparecer. En 1028 tenemos las relaciones entre estas partes, cómo van a funcionar, ¿sí? Nos habla de el promitente puede oponerse al tercero en las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en otras relaciones con él. El estipulante va a poder exigir al promitente el cumplimiento de la prestación a favor del tercero beneficiario o resolver el contrato en caso de incumplimiento. Después tenemos nosotros la posibilidad del 1029, que es un contrato con una persona a designar. Dice, cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representantes o la determinación de los sujetos es indispensable. La asunción de la posición contractual se produce en los efectos retroactivos a la fecha del contrato cuando el tercero acepta la nominación y la aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. El contrato con personas a designar no van a trabajar bien en contratos, no obstante, sería este tercero que queda suspendido todavía quien va a ejercer esa, digamos, esa posición, ¿sí? Bueno, con respecto a los terceros, esto sería lo último a que nosotros vayamos a trabajar. Ya hemos trabajado la limitación en la transmisibilidad. Con respecto a eso ya lo han trabajado y lo hemos trabajado hoy también, lo hemos trabajado en la clase anterior y en la clase de hoy, del día de la fecha, ¿sí? Volvemos un poquito a la unidad. Ustedes en su programa estamos en la unidad 12, el punto 5, y acá nosotros terminamos con los principios de limitación en la transmisibilidad, efecto con relación a los terceros, principio de Código Civil Comercial. Esto es lo que hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar nosotros lo que es la acción subrogatoria, ¿sí? Cuando hablamos de la acción subrogatoria, vamos a tener que incluir la acción directa, ¿sí? Tanto la acción subrogatoria como la acción directa la hemos trabajado nosotros cuando hablábamos de la garantía común de los acreedores. Y van a remitirse en sus códigos civiles y comerciales a la parte donde están las obligaciones, ¿sí? Ahí nosotros vamos a encontrar estas dos acciones, perdón, tanto la subrogatoria o la acción directa. Lo que pasa es que por ahí nosotros van a ver ya vías probablemente no tengan la acción directa. Y la acción directa es muy parecida a la acción subrogatoria, deriva de la acción subrogatoria, ¿sí? Es decir, ha tomado el Instituto de la Acción Subrogatoria y lo ha estipulado. Con respecto a la acción directa, lo tenemos en el 736, nos dice la acción directa es la que compete al acreedor para recibir lo que un tercero le debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y es su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional y de interpretación restrictiva y solo procede en los casos previstos por la ley. El 737 van a tener los requisitos: que el crédito sea exigible del acreedor contra el propio deudor, que la deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor, la homogeneidad de ambos créditos entre sí. Con respecto a la homogeneidad, estamos hablando de qué es lo que tiene que entregar. Por ejemplo, si es una deuda de una obligación de dar sumas de dinero, va compatible con una obligación de sumas de dinero. Una obligación de dar cosas fungibles, por ejemplo, o la venta de porotos, ¿sí? Ninguno de los dos créditos debe ser objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa y tiene que citarse al deudor en juicio porque también él tiene que ejercer su derecho de defensa, ¿sí? ¿Cuáles serían los efectos? El 738 les dice: la notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante. El inciso B, el reclamo solo puede prosperar hasta el monto del menor de las dos obligaciones. El tercero demandado puede oponer el progreso de la acción todas las defensas que tenga contra el propio acreedor y contra el demandante. El D, el monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio.
el deudor se libera frente a su acreedor en la medida que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. La acción subrogatoria la vamos a tener en el 739. Nos dice la acción subrogatoria: el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si está remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de la creencia. El acreedor no goza de preferencia sobre los bienes obtenidos por este medio. Citación del deudor: el deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. ¿Cuáles son los derechos que no están sujetos a acción subrogatoria? Los derechos de acciones que por su naturaleza o disposición de la ley solo puede ser ejercido por el titular. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva. Las meras facultades, excepto de su ejercicio, puede ejercerse una mejora en la situación patrimonial del deudor. El 742, que nos dice las defensas oponibles. Puede oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de la extinción del crédito, aun cuando provengan del hecho del deudor posterior a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. ¿Sí? Es básicamente lo que nosotros hemos trabajado cuando hablamos de estas dos acciones. Cuando hablamos de la interpretación de los actos jurídicos, vamos a trabajar lo que es el 1061. A partir del 1061, cuando hablamos de los contratos, la primera regla es la intención común de las partes y el principio de la buena fe. Es el 1061. El 1062 es la interpretación restrictiva. Debe estarse la literalidad de los términos, es decir, cómo se expresó la voluntad. Después, la interpretación gramatical, el significado de las palabras, la semántica, tienen que ver. El sentido es el uso general de las palabras, no un significado especial, salvo que proceda de la ley. La interpretación contextual tiene que ver con el momento en que se firmó el contrato, y se va a interpretar por una del medio de las otras, atribuyendo un sentido propio al conjunto del acto. Las fuentes de la interpretación, vamos a tener el 1065. Con el significado de las palabras interpretado contextualmente por ahí no es suficiente, se debe tomar en consideración la circunstancia en que se celebró, la conducta de las partes y la naturaleza disciplinaria del contrato. El 1066 es el pacto sub servanda. Dice: si hay dudas sobre la eficacia, siempre nosotros vamos a estar a darle el efecto que es eficaz y para cumplirse. Protección de la confianza, habla el 1067 y nos dice: la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad de las partes, que se den recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante previa y propia. 1068. Las expresiones oscuras, cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las deudas, si el contrato es a título gratuito, se debe interpretar el sentido menos gravoso para el obligado, y si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Ese es, más que nada lo que tenemos que ver nosotros cuando hablamos de interpretación del acto jurídico. Bueno, chicos, esta clase ha sido un poquito más corta porque teníamos, lo último, tanto acción subrogatoria como acción directa, y el punto C, que es la interpretación del acto jurídico. Para que ustedes tengan más ordenadito, vamos a cortar acá. Vamos a cortar y vamos a empezar la próxima clase, ya la unidad 13. Vamos a hacer de esa manera para que también las clases estén bien ordenaditas en la plataforma. Lo que sí quería decirles es que necesito que me cuenten cómo van, en qué unidad están, y lo voy a comentar también en el Classroom para ver cómo sigue todo. Bueno, les dejo muchos saludos hoy martes. Que pasen un buen martes y nos veremos en 2 días.